corazón, sistema renina, angiotensina, aldosterona, el pulso venoso yugular y pulso arterial. Y vamos a ver sobre todo las características de los pulsos en esta clase, ¿no? Prácticamente vamos a hablar de un tema central, sobre todo que se va a centrar en fisiología cardiovascular, ¿sí, chicos? Como el tema muy importante tenemos a la presión arterial y sus mecanismos sobre el tema de la regulación, sus mecanismos fisiológicos. Entonces, nosotros vamos a ver exactamente que la presión arterial ya no solamente es un número que se encuentra en el tensiómetro, como lo pueden visualizar acá, sino que vamos a ver que acá va a ser el reflejo de cómo exactamente el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso y el riñón van a variar, ¿no? Y las hormonas exactamente van a trabajar de forma conjunta para que puedan mantener un flujo sanguíneo de forma adecuada hacia los tejidos. Entonces, ¿por qué en sí es tan importante? Porque sin una presión suficiente, ya los órganos no reciben oxígeno. Entonces tampoco reciben nutrientes y la presión, si es que es demasiado alta, se van a dañar las arterias y los órganos diana como el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces prácticamente vamos a ver que es un sistema, como un sistema dinámico, sobre todo en el equilibrio, que va a ser de forma constante. Eso es lo que nosotros queremos llegar con esta explicación de la clase. Ahora, vamos a empezar con la primera parte, donde en sí nos habla la presión arterial, que se va a definir como la fuerza que ejerce la sangre exactamente contra las paredes de la arteria a medida que el corazón va a bombear hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Hacia el resto de nuestro organismo. Entonces vamos a ver que en sí es como un tipo de parámetro hemodinámico que es muy importante porque en sí va a reflejar lo que habla el equilibrio entre la capacidad del corazón para que pueda impulsar la sangre y sobre todo la resistencia que van a ofrecer los vasos sanguíneos, ¿no? Al paso de esta sangre. Entonces, en términos fisiológicos vamos a poder visualizar exactamente, ¿no? Para poder expresar la presión arterial con una fórmula muy simple. Presión arterial o tensión arterial, como lo quieran llamar, ¿no? Es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Vamos a ver que en sí lo que quiere decir es que la presión arterial va a depender de dos grandes variables. Tenemos al gasto cardíaco, ¿no? Como le dice acá, depende de dos variables. El gasto cardíaco, que es el volumen, exactamente el volumen de sangre que el corazón expulsa por minuto. A su vez, vamos a ver que exactamente depende mucho de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y del volumen sistólico, ¿ya? Y la resistencia periférica total, que viene a ser la oposición que encuentran los vasos sanguíneos, especialmente las arteriolas, o exactamente se van al flujo sanguíneo. Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si nuestro corazón bombea más sangre? Quiere decir, aumenta el gasto cardíaco. ¿Ya? O también puede decir, si es que los vasos se contraen y ofrecen mayor resistencia, hay un aumento de la resistencia periférica total. Entonces, la presión arterial va a subir, ¿no? Por el contrario, si el corazón late débilmente, se van a dilatar demasiado, ¿ya? Y es así como la presión arterial va a bajar, una hipotensión. Entonces, normalmente los valores normales en adultos se va a considerar entre 120 y 80, ¿no? La presión sistólica en 120 refleja prácticamente la presión cuando el ventrículo izquierdo se contrae y cuando expulsa la sangre, y la presión diastólica, que es 80, refleja sobre todo lo que es la presión cuando nuestro corazón se encuentra en reposo entre latidos. Entonces, vamos a ver la importancia de poder medir la presión arterial, porque lo van a ver en su práctica médica. La presión arterial no solamente, como decía, es un número en un tensímetro, es el principal indicador, ¿no? Si es que los tejidos de nuestro cuerpo están recibiendo la perfusión adecuada. Vamos a ver exactamente que una presión, como dije, demasiado baja va a comprometer órganos muy importantes como el cerebro, como nuestro corazón, y sobre todo vamos a ver a los riñones, ¿no? Mientras que una presión demasiado alta va a dañar progresivamente las paredes arteriales y bueno, va a favorecer algunas enfermedades como los infartos, accidentes cerebrovasculares y sobre todo insuficiencia renal, porque estamos hablando del corazón, del cerebro, ¿no? Y del riñón. Acuérdense de esos tres importantes órganos. Entonces, las instrucciones para poder medir una presión arterial: primero, el paciente debe estar en reposo, al menos por lo menos vamos a ver que esté 5 minutos sentado sin haber fumado, tomado café o realizar un ejercicio intenso justo antes de medir la presión arterial. Vamos a colocar el manguito del tensiómetro alrededor del brazo, como lo pueden visualizar acá en la imagen, y ajustado vamos a ver exactamente a la altura del corazón, ¿no?
Con el método auscultatorio, con su estetoscopio, se infla, van a ver el estetoscopio, pero también vamos a ver que se infla el manguito. Para eso existe, este es un tensiómetro digital. Vamos a ver exactamente de forma manual cómo inflas el manguito hasta superar la presión sistólica esperada y luego vamos a ver que se va a desinflar lentamente mientras que se va auscultando los ruidos de Korokov. ¿Ok, chicos? Entonces, el primer ruido, vamos a ver qué representa la presión sistólica. No es la que aparece cuando está la presión sistólica. Y el último ruido es el que desaparece cuando corresponde lo que hablamos de la presión diastólica. Entonces, sí o sí se deben realizar al menos 2 mediciones separadas de 1 a 2 minutos y vamos a reportar cómo va el promedio. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos clínicos para que puedan ver este tipo de fórmula, cómo lo vamos a usar en la clínica. Viene un paciente, ¿ok? Viene un paciente que presenta una hemorragia masiva, ¿no? Tiene un accidente, ¿no? Y pierde bastante sangre, ¿no? Pierde mucha sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que hace su gasto cardíaco va a disminuir drásticamente, ya que el corazón no va a tener suficientemente sangre para poder bombear. Entonces, la resistencia periférica total, vamos a ver que en este caso puede aumentar como un mecanismo compensador, lo va a compensar con el tema de la vasoconstricción. Y vamos a ver cómo nuestra presión arterial cae, ¿correcto? Entonces el resultado sería una hipotensión. El paciente va a empezar a sentir mareos, va a sentir la piel fría, va a sentir también la palidez y un riesgo de colapso circulatorio. ¿Ok? Este es el primer caso clínico que les acabo de hablar exactamente para que puedan ver cómo un paciente entra en un shock hipovolémico, ¿ok? Mediante el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ahora, vamos a hablar otro caso. En muchos pacientes, ustedes conocen que sobre todo los pacientes, los adultos mayores, vamos a ver que las arteriolas están más rígidas, no están más contraídas. ¿Y qué hace esto? Que aumente la resistencia vascular periférica, ¿correcto? Entonces, aunque el gasto cardíaco no está elevado, esta resistencia está elevada y va a hacer que la presión arterial suba de una forma crónica y esto hace que dañe progresivamente nuestros órganos diana, como los que había comentado, ¿se acuerdan? El cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, ahora vamos a hablar otro, ¿no? Otro caso, un paciente con una infección grave, ¿ok? Una infección muy grave. Desarrolla una vasodilatación generalizada. Lo que va a producir ya no va a aumentar la resistencia vascular periférica, va a disminuirla, aunque el corazón va a latir exactamente, va a tratar de compensar el aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Pero acá en este momento la presión arterial puede caer peligrosamente, ¿no? O sea, acá estamos hablando de un caso de un shock séptico por infecciones, ¿sí? Entonces, en conclusión, para que puedan entender que la presión arterial va a ser como un parámetro vital que va a reflejar sobre todo el estado circulatorio de nuestro cuerpo. Y no solamente, como dije, se trata de un número, sino se trata de un desequilibrio dinámico, ya sea entre el corazón y los vasos sanguíneos. Vamos a ver exactamente acá, entender su fisiología, vamos a aprender a medirla correctamente, ¿no? Y cómo exactamente nos permite poder detectar de forma precoz algunas situaciones críticas, como los había mencionado, el primer caso clínico de un shock hipovolémico por accidentes, pérdida de sangre o por una hipertensión o incluso por shock séptico. Y vamos a ver que en sí esto nos ayuda a tomar decisiones médicas que literalmente van a salvar la vida de un paciente. Ahora, exactamente vamos a ver ahora los factores determinantes de la presión arterial. Como ya había comentado, la presión arterial es uno de los parámetros muy importantes en medicina, ¿correcto? Entonces, no solamente se trata de un número. Entonces, vamos a ver exactamente qué representa la fuerza de la sangre, exactamente que va a circular por todo nuestro sistema arterial. Y esto nos asegura de que cada órgano y cada tejido reciba oxígeno y nutrientes en la cantidad que sea necesaria. Entonces, si lo pensamos, exactamente la presión arterial va a ser como un reflejo de un equilibrio dinámico entre sistemas distintos de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver, como había comentado, la fórmula clásica de la presión arterial, ¿no? En términos prácticos, vamos a ver que en sí la presión arterial está determinada por 4 grandes ejes que son muy importantes. El corazón exactamente nos va a ayudar a regular el gasto cardíaco, quiere decir que va
vamos a ver acá que la cantidad de sangre que bombea por minuto, exactamente en el tema de la presión arterial. Luego vamos a ver los vasos sanguíneos, que son los que van a determinar sobre todo la resistencia vascular periférica al momento de contraerse o incluso al momento de dilatarse. Y el otro órgano que también es importante es el riñón, que va a controlar el volumen sanguíneo ya mediante un manejo de agua y sodio. Son los más importantes electrolitos. Entonces, vamos a ver que también otro órgano, Diana, que es el cerebro, y vamos a ver sobre todo el sistema nervioso y hormonal, que sobre todo va, exactamente va a modular es la forma en cómo estos mecanismos se van a dar a través de neurotransmisores y de hormonas como también tenemos la adrenalina, tenemos la angiotensina 2 y la vasopresina, ¿ok? Son las más importantes. Entonces, ahora vamos a ver factores determinantes de la presión arterial. Vamos a ver factores que aumentan la presión arterial. Tenemos el gasto cardíaco, ¿ok? Que sobre todo depende, hablamos de la frecuencia cardíaca y volumen latido, ¿no? Y vamos a ver que si nuestro corazón late más rápido o expulsa más sangre en cada contracción, la presión arterial tiende a subir. Un ejemplo clínico, un paciente con una enfermedad llamada hipertiroidismo. Exactamente, el paciente va a tener taquicardia persistente, ¿correcto? Entonces, esta frecuencia va a estar elevada y sobre todo va a incrementar el gasto cardíaco. Y como consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión arterial, ¿no? Otro ejemplo, un paciente politraumatizado, ¿no? Al que exactamente se le va a administrar una transfusión de sangre de forma rápida, chicos. Entonces, el volumen latido se va a incrementar, ¿no? Y de forma inmediata vamos a ver cómo la presión arterial se va a elevar. Ese es un ejemplo sobre el gasto cardíaco, ¿ok? Ahora vamos a hablar, ¿no? De la resistencia periférica total, que también se va a encontrar elevada. Vamos a ver que esto, o sea, ¿qué quiere decir? Los vasos sanguíneos, especialmente en las arteriolas, son como las llaves que exactamente van a regular el paso de la sangre. ¿Y qué pasa si se contraen? Produce una vasoconstricción. ¿Y qué es lo que va a ofrecer? Una mayor resistencia y es así como la presión arterial sube. Ahora, un ejemplo clínico para que puedan entender sobre la resistencia periférica total. En una crisis, por ejemplo, un paciente tiene una enfermedad llamada feocromocitoma, ¿ok? Quiere decir que hay un exceso de catecolaminas, ¿no? Donde tenemos a quiénes, a las más importantes, a la adrenalina y a la noradrenalina. Entonces, vamos a ver exactamente que estos van a producir una vasoconstricción intensa. Quiere decir que va a elevar súbitamente la presión arterial, ¿no? Sobre todo a niveles peligrosos que van a causar un daño, sobre todo en la retina, en otro órgano importante como el cerebro y también al riñón, ¿ok? Entienden este proceso de la resistencia periférica total exactamente porque van a ver en los próximos ciclos este tipo de enfermedades y va a ser más sencillo poder entenderlas si es que comprenden la fisiología de todo lo que hablamos de la presión arterial, comprenden la fisiología de cada uno de lo que estoy nombrando como el gasto cardíaco, resistencia periférica total. Ahora, también va a aumentar el volumen sanguíneo. Vamos a ver que este parámetro va a estar directamente relacionado con quiénes, con los órganos más importantes, como el riñón. Exactamente, vamos a ver un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿ok? Entonces, no va a poder eliminar adecuadamente lo que es el sodio y el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Retención de volumen y sobre todo va a haber una expansión de una volemia y va a llegar a una hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, ahora también tenemos el aumento de la viscosidad sanguínea, como menciona acá. Entonces, vamos a ver acá que la sangre se va a encontrar más espesa y ofrece mayor resistencia al flujo. Un paciente que presenta una policitemia vera. Vamos a ver acá que va a haber un exceso, ¿ok? De los glóbulos rojos y hace que la sangre se vea como que muy viscosa, muy espesa. Entonces, lo que va a hacer es elevar la presión arterial y aumenta el riesgo de trombosis y así es como provoca las complicaciones vasculares, ¿no? Que se van a encontrar en estas enfermedades. Entonces, acá hay un gráfico donde van a ver exactamente, hay otros factores que pueden determinar y van a aumentar la presión arterial. Una mala alimentación, exceso de peso, una obesidad, causa genética también, consumo de tabaco, falta de actividad física, exceso de alcohol, estrés y alto consumo de sal. ¿Ok? Ahora vamos a hablar factores que disminuyen la presión arterial. Exactamente existe, vamos a ir en orden.
ya, pero en esa no se ve mucho la imagen, pero vamos a ver exactamente la disminución del gasto cardíaco. Acá puede ser un paciente que tenga bradicardia, una bradicardia severa o de repente una disminución de la contractilidad miocárdica. Entonces vamos a ver un paciente, ¿ok? Que le da un infarto. Un paciente tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué va a hacer el ventrículo? Pierde la capacidad de contracción. Entonces, nuestro corazón ya no logra inyectar la sangre suficiente, entonces el gasto cardíaco cae y es así como el paciente puede entrar a un shock cardiogénico, ¿ok? Entonces, así vamos a ver cómo la presión arterial peligrosamente va a caer, ¿sí? Ahora también tenemos la disminución de la resistencia periférica total, que es como una vasodilatación. Vamos a ver cómo los vasos sanguíneos se dilatan demasiado. Entonces, la resistencia cae y con ella la presión exactamente, la presión arterial también cae, ¿no? Un ejemplo clínico para que puedan entender un shock séptico, ¿ok? La liberación de mediadores inflamatorios, como tenemos al óxido nítrico, ¿ok? Va a producir la vasodilatación, sobre todo una vasodilatación de forma generalizada. Entonces, aunque el corazón aumente el gasto cardíaco, la presión no logra sostenerse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente se va a encontrar hipotenso. Otro factor que disminuye la presión arterial, existe también la disminución del volumen sanguíneo. Hay una pérdida masiva de sangre o líquidos que reducen el retorno venoso, sobre todo en nuestro corazón. Y lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Un paciente, como dije, ¿no? Politraumatizado, pierde mucha sangre. Hay una hemorragia interna por ruptura de repente de un vaso tras un accidente de tránsito que ha tenido. Entonces el paciente, como dije, pierde gran volumen sanguíneo. ¿Y qué es lo que ocurre? La presión arterial desciende drásticamente por la pérdida de volumen de sangre y se acompaña con una taquicardia compensadora. La taquicardia es un o sea, ¿por qué baja la sangre? ¿Por qué baja la presión arterial? ¿Y por qué nuestro corazón está latiendo demasiado rápido? Recuerden que es un mecanismo compensatorio, ¿sí? También se va a presentar palidez y el paciente va a entrar a un shock hipovolémico, ¿sí? Ahora tenemos otro, sobre todo tenemos a la deshidratación, que es otro factor que disminuye la presión arterial, medicamentos, pérdida de sangre, como dije, el shock hipovolémico, afecciones médicas, arritmias, diabetes, problemas del sistema nervioso autónomo. Acá encontramos en la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Factor que puede disminuir la presión arterial. Ahora, vamos ahora a hablar exactamente, o sea, ya hablamos de los factores determinantes, ¿sí? Entonces, recuerden que la presión arterial es como una balanza, ya que debe de mantenerse en equilibrio. Entonces, si el corazón late más fuerte, late más rápido, ¿no? La presión arterial sube. Si los vasos se contraen, vasoconstricción, sube la presión arterial. Si el riñón retiene agua y retiene sodio, la presión arterial, ¿qué pasa? Sube. Pero si hay pérdida de volumen, hay falla cardíaca, hay vasodilatación, que es todo lo contrario, una vasodilatación de forma excesiva, o presenta anemia, lo que va a pasar acá, el paciente, su presión va a bajar. Entonces, es necesario comprender estos mecanismos, ¿ok? No solamente para interpretar los valores del tensiómetro cuando vayan al hospital, sino que también va a servir para poder actuar muy rápido, sobre todo en situaciones críticas. Por ejemplo, vamos a poder reconocer exactamente cuando un paciente entra a un shock hipovolémico, entonces es importante para poder salvar una vida mediante una reposición de volumen, ¿no? O de repente podemos identificar, como comenté en los casos clínicos, cómo identificar a una hipertensión secundaria, a una enfermedad, como comenté, la enfermedad feocromocitoma, ¿no? Vamos a darle tratamientos adecuados para poder evitar sobre todo eventos como un ACV, ¿no? Entonces, en conclusión, para que entiendan, vamos a ver exactamente que la presión es un reflejo, ¿no? Cómo interactúa el cerebro, el riñón y el corazón, ¿no? Eso es todo. Ahora, con respecto a los mecanismos de regulación, vamos a ver que existen exactamente, ¿quién una pregunta acá, una pregunta capciosa. ¿Cómo nuestro organismo se mantiene, cómo mantiene la presión arterial dentro de los rasgos, sobre todo relativamente que van a estar estables, a pesar de que haya cambios constantes en la postura, en la actividad física, en la temperatura, en la ingesta de sal? Y sobre todo vamos a ver, o sea, cómo mantiene todo eso mediante un estrés. Todos nos estresamos. Entonces acá vamos a ver que hay una respuesta sobre todo en los mecanismos de regulación de la
presión arterial. Entonces, van a actuar en diferentes escalas, ¿no? A tiempo, a corto plazo, vamos a ver a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Vamos a imaginarlo como un sistema de defensas en tres capas muy importantes. La primera capa que se va a dar en segundos a minutos. La segunda capa se va a dar entre minutos a horas, ¿no? Y la tercera capa es entre días y semanas, incluso meses. Entonces, la primera capa vamos a hablar sobre todo los reflejos nerviosos que van a ser inmediatos. Tenemos a los barorreceptores o los quimiorreceptores, ¿ya? Luego en la segunda capa tenemos exactamente la acción de las hormonas circulantes y la tercera capa va a haber una regulación renal y sobre todo hormonal de forma crónica. Entonces, vamos a empezar con el tema de la regulación a corto plazo, ¿ok? Se guían en esta imagen. Vamos a ver que los mecanismos más rápidos dependen mucho del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Acá tenemos a los barorreceptores, exactamente son un tipo de sensores de presión que normalmente van a estar ubicados principalmente en el seno carotidio, exactamente en el arco aórtico, ¿no? Como lo pueden ver acá. Y vamos a ver que cuando detectan un aumento de la presión arterial, ¿qué pasaría? Exactamente ellos van a enviar señales al bulbo raquídeo y vamos a ver exactamente que corresponde, ¿no? A una respuesta que va a reducir la actividad simpática y sobre todo va a aumentar la actividad parasimpática, ¿no? ¿Y qué hace acá? Que baja la frecuencia cardíaca y produce vasodilatación, ¿no? Entonces, un ejemplo para que puedan entender cómo pasa la revolución a corto plazo es que con nosotros, a ver, imagínate, tú te pones de pie bruscamente. La sangre tiende a acumularse normalmente en las piernas y la presión arterial va a caer. Entonces, los barorreceptores, ¿ok? Activan una respuesta simpática de forma inmediata y hace que aumente la frecuencia cardíaca y haya una vasoconstricción para evitar sobre todo el mareo, el síncope ortostático, ¿no? Entonces, eso es como vamos a ver exactamente con el tema de los barorreceptores. Aún seguimos en el corto plazo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los quimiorreceptores. Vamos a ver que exactamente van a estar ubicados en los cuerpos carotídeos, exactamente en cuerpo aórtico, y vamos a ver los cambios sobre todo en oxígeno, en dióxido de carbono y en el pH. ¿Ok? Son los más importantes. ¿Por qué? Porque van a detectar si es que hay hipoxemia, ¿ok? Si es que también hay una hipercapnia, y vamos a ver que van a estimular sobre todo lo más importante, la vasoconstricción y aumentan la ventilación. Entonces, si tú ves a un paciente con apnea del sueño, ¿qué es lo que va a haber? La hipoxemia nocturna estimula los quimiorreceptores y va a generar como un tipo de descarga simpática repetida y esto lo que va a hacer es contribuir al desarrollo de una hipertensión arterial. ¿Ok? Ahora, vamos a ver exactamente sobre el centro vasomotor. ¿Ok? El centro vasomotor, sobre todo acá tenemos al bulbo raquídeo, ¿sí? Que va a ver, exactamente va a integrar un tipo de información a los barorreceptores, ¿ya? Y también a los quimiorreceptores. Y van a modular la actividad simpática y parasimpática sobre los corazones y sobre todo en los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver ahora la regulación a mediano plazo que se va a dar de 30 a 60 minutos. Aquí normalmente va a predominar lo que son los mecanismos hormonales y vamos a ver que van a ajustar la presión mediante una acción vasoconstrictora o también va a haber cambios en el gasto cardíaco. Acá tenemos a las catecolaminas. En las catecolaminas tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina que van a ser liberadas por la médula suprarrenal, ¿ok? Exactamente se van a liberar en situaciones cuando estás estresado, cuando haces ejercicios o de repente cuando estás en un periodo de hipoglucemia, ¿no? Entonces vamos a ver un paciente que está en crisis de ansiedad. Tienes exámenes ese día, entonces estás en una crisis de ansiedad y puedes presentar palpitaciones, sudoración y una elevación transitoria sobre todo de tu presión arterial. Esto es por descarga, ¿no? ¿De quién? De la adrenalina, ¿sí? Acá en estos momentos se está actuando tu adrenalina. Ahora vamos a ver el tema de la angiotensina 2, que también se encuentra a mediano plazo, que en sí va a ser un potente, acuérdense, va a ser un potente vasoconstrictor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Estimular la secreción tanto de la aldosterona y de la vasopresina.
Entonces, vamos a ver que exactamente, a ver, para que puedan entender sobre la angiotensina 2, un paciente que tiene una enfermedad, tiene una estenosis de la arteria renal, ¿ok? Vamos a ver que hay una hipoperfusión que estimula sobre todo la liberación de la renina y acá es donde se activa el sistema muy importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también se va a activar la angiotensina 2 y es así como va a elevar la presión arterial, ¿sí? Acá vamos a ver cómo hay una alteración que se va a localizar exactamente en dónde, en nuestros riñones, ¿ok? Y vamos a ver que va a generar una hipertensión secundaria de forma grave. Ahora, vamos a ir al último regulación que se va a dar a largo plazo y esto se va a dar entre semanas y meses. Es exactamente como un verdadero gobernador, por así decirlo, de la presión arterial, porque es a largo plazo y se va a dar sobre todo en un órgano que es muy importante, el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón tiene el control directo sobre el volumen sanguíneo. ¿A través de quién? Acuérdense, del agua y del sodio. Si los riñones retienen más sodio y, ay, perdón. Si los riñones retienen más sodio y el agua, ¿no? Exactamente vamos a ver que hay un tipo de volumen de forma intravascular que va a aumentar. Y esto que eleva al gasto cardíaco y sobre todo eleva la presión arterial. En cambio, si normalmente eliminas sodio, eliminas agua, va a producir una volemia. ¿Y qué quiere decir? Que va a disminuir, ¿no? La volemia va a disminuir, ¿ya? Y sobre todo lo que va a pasar con tu presión va a bajar. Entonces, acá entra un sistema muy importante, como lo había comentado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Entonces, vamos a verlo así. Tu riñón libera renina, ¿ok? Cuando detecta exactamente una baja perfusión o cuando hay bajo sodio. La renina convierte al angiotensinógeno en una angiotensina 1. Y vamos a ver que luego va a pasar a angiotensina 2, gracias a quién? A la enzima convertidora, ¿no? Que tenemos acá, los ECA. La angiotensina 2, ahora que ya tenemos angiotensina 2, va a producir, como dije, que producía vasoconstricción y sobre todo estimula la secreción de la aldosterona. Entonces, la aldosterona va a promover la reabsorción tanto de sodio y de agua en el túbulo distal renal. ¿Y eso qué va a aumentar? Aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Eso es todo lo que tienen que saber de largo plazo de esta regulación y de la relación exactamente entre el riñón y la presión arterial. ¿Ya? Acá tenemos otro esquema. Vamos a ver por qué se dice que la hipertensión arterial, ¿ok? Vamos a ver que se encuentra frecuentemente y tiene una relación estrecha sobre todo con el órgano más importante de nuestro cuerpo también, llamado riñón, ¿no? Entonces vamos a ver que a largo plazo el riñón, como dije, ajusta de manera definitiva la presión arterial. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el riñón decide retener más sodio y agua de lo necesario, vamos a ver que la volemia aumenta. Y también la presión arterial aumenta. Eso es lo que indiqué. Correcto. Entonces, un paciente, vamos a verlo así, tiene una hipertensión esencial, una hipertensión muy importante. Muchos pacientes tienen un set point renal, vamos a verlo así, ¿ya? Y que normalmente va a estar alterado exactamente sus riñones y van a necesitar mantener sus presiones más altas para poder lograr excretar sodio de forma adecuada. Entonces va a ser como un termostato estuviera mal calibrado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en la hipertensión renovascular, que es otra enfermedad por estenosis de arteria renal, vamos a ver que nuestro riñón va a ser como una interpretación de forma errónea, ya, y va a pensar que la perfusión está baja y es así como va a liberar renina, ya, y activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona y eleva, ¿no? Progresivamente la presión arterial de forma secundaria. Otro ejemplo para que puedan entender, un paciente con una enfermedad renal crónica. Normalmente bueno, en una enfermedad renal crónica acumula sodio, correcto, sodio y agua van de la mano. Entonces, lo que va a contribuir a eso, esta enfermedad va a ser una hipertensión resistente.
¿Sí? Esto explica por qué hay muchos fármacos que son más usados sobre todo para poder tratar la hipertensión, como quienes tenemos a los YECAs, inhibidores de la enzima convertidora, ¿ok? Los ECA. Y vamos a ver también antagonistas receptor de angiotensina 2 o los diuréticos, que normalmente van a actuar directamente sobre los mecanismos renales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que saber exactamente sobre el tema de la presión arterial, cómo se regula con ese sistema jerárquico en multicapas que acabo de mencionar y cómo los nervios van a actuar en segundos, van a ver las hormonas que van a actuar en horas y el riñón que va a actuar en días, ¿no? Entre todos estos, lo más importante del riñón, vamos a ver que el órgano decide cuándo exactamente la presión arterial sube o cuándo baja, ¿no? Vamos a ver ese mecanismo, ¿no? Exactamente vemos a una hipertensión esencial, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la hipertensión arterial, aunque se manifieste en todo el sistema cardiovascular, la raíz exactamente se va a ver en dónde, en el riñón, ¿sí? Ahora con el tema del control nervioso y el centro vasomotor. Vamos a hablar primero del control nervioso en la presión arterial. Vamos a ver, entrar en este bloque que es muy importante, sobre todo en la fisiología cardiovascular y el control nervioso de la presión arterial. Hasta aquí vamos a ver, ¿no? Ya entendimos exactamente qué es la presión arterial, para qué sirve, de quién depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Entonces vamos a ver exactamente ya del gran protagonista que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, el gran protagonista de acá de la regulación rápida de la presión arterial va a ser este sistema nervioso autónomo, que también se llama como el sistema vegetativo, ¿no? Entonces, se llama así, ¿por qué? Porque va a trabajar de una manera inconsciente, automática, sin que en realidad lo controlemos y regula sobre todo cosas que no podemos ordenar de forma voluntaria. Sobre todo tenemos a la frecuencia cardíaca, ¿no? A la fuerza de contracción de nuestro corazón, al diámetro de nuestras arteriolas y al calibre de las venas. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas principales. Tiene el sistema simpático y tiene el sistema parasimpático, ¿no? Cuyo exactamente que vamos a ver en el parasimpático, que lo mantiene la homeostasis, vamos a ver que el tema principal se va en el nervio vago. Vamos a pensarlo así como dos pedales de autos, ¿no? El simpático es el acelerador y el parasimpático es el freno, porque vamos a ver, y el cerebro, vamos a ver que se va a dar a través del centro vasomotor y es el conductor que decide cuándo acelerar con el sistema simpático y cuándo frenar, ¿sí? Entonces, vamos a ver con el tema del sistema simpático, ¿ok? Exactamente decíamos que el sistema simpático es el que acelera, potencia y prepara el cuerpo ya para que pueda haber una acción. Entonces, cuando se activa, va a producir varios efectos, ya, sobre todo en la presión arterial, y vamos a ver cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca y que estamos hablando de un cronotropismo, ¿se acuerdan de la clase pasada? Cronotropismo positivo, correcto. Cuando también aumenta la contractilidad del corazón. Aquí estamos hablando de un inotropismo positivo, que va a hacer que aumente el volumen sistólico. Y vamos a ver que también produce una vasoconstricción, en donde, ¿se acuerdan? En las arteriolas. ¿Y qué es lo que va a aumentar? La resistencia periférica total. ¿Ok? Entonces, también hay una contracción de las venas, acuérdense, porque va a aumentar el retorno venoso al corazón y con esto también va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Ok, entonces todo esto en conjunto vamos a ver ya que va a elevar la presión arterial, ¿no? Con el sistema simpático, recuerden, ¿ah? Entonces, vamos a pensar en un paciente que sufre un accidente y tiene una hemorragia interna. Su volumen sanguíneo cae, estamos hablando de shock hipovolémico. ¿Y qué hace? ¿Qué hace exactamente cuando su presión arterial empieza a desplomarse? ¿Qué hace el simpático? En segundos, el simpático se activa y es así como aumenta la frecuencia cardíaca y produce una vasoconstricción, desvía la sangre hacia los órganos vitales y vamos a ver exactamente, está desviado y llega como al cerebro y al corazón. Entonces, acá hay un mecanismo muy importante que le da tiempo, sobre todo al doctor, para que pueda intervenir y pueda reponer suficiente volumen, ¿no? En un shock hipovolémico.
O de repente un joven que va a rendir un examen. A ver, ustedes van a rendir un examen de fisiología y es muy importante. Tú te sientes ansioso, te sientes nervioso, empiezas a sudar. Entonces, ¿qué hace tu sistema simpático? Se activa, tu corazón empieza a latir más rápido, los vasos acá se contraen, producen una vasoconstricción, tu presión arterial, ¿qué ocurre? Sube de forma transitoria y no hay pérdida de sangre ni tampoco hay enfermedad. Pero lo que pasa acá es que tu cuerpo se prepara para que puedas estar estresado, por así decirlo. Entonces, otro ejemplo con una enfermedad, como dije, el feocromocitoma, es un tumor que, como dije, libera catecolaminas, entonces libera catecolaminas de forma excesiva ya, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer tu simpático? ¿Ok? Va a estar hiperestimulado y lo que va a hacer de una forma crónica va a producir taquicardia, va a producir sudoración, va a producir hipertensión arterial y vamos a ver que acá es lo que va a pasar cuando nuestro sistema va a estar de forma descontrolada, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace tu sistema simpático. Ahora, con respecto al sistema parasimpático, estamos hablando del nervio vago, exactamente es el que va a frenar, el que va a relajar. Su efecto principal sobre la presión arterial, que es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Acá genera el cronotropismo, ya cronotropismo negativo, y vamos a ver que en menor medida reduce la contractilidad auricular, por lo que no va a influir directamente sobre la vasculatura periférica. Entonces, vamos a ver su acción, que prácticamente va a hacer bajar el gasto cardíaco y con esto va a reducir la presión arterial. Entonces, un ejemplo clásico para que puedan entender sobre el parasimpático es un caso clínico, por ejemplo, el clásico síncope. ¿Alguna vez lo han escuchado? El síncope vasovagal. Es cuando una persona, por ejemplo, tú estás en una cirugía, ¿ok? Te invitan a cirugía, vas y como estudiante, ¿no? Y ves sangre. Sientes un dolor intenso o pasa por un episodio emocional fuerte, ¿no? Entonces, lo que hace tu parasimpático va a activar de golpe y va a provocar una bradicardia y una vasodilatación. Y como resultado te vas a desmayar, vas a tener una caída brusca, ¿no? De tu presión arterial y te, como dije, ¿no? Te desplomas en plena cirugía. Entonces, vamos a ver acá cómo tu parasimpático va a ser un freno muy poderoso y si se activa de una forma exagerada, vamos a ver que exactamente nos puede dejar inconsciente en segundos, así que es muy importante conocer este mecanismo, ¿sí? Entonces, como dije, hay respuestas rápidas, segundos, en segundos sobre todo, entonces un punto clave para que puedan entender, las respuestas nerviosas son ultra rápidas y el orden se va a dar en segundos. Es muy importante porque hay situaciones de la vida diaria que requieren ajustes muy rápidos, inmediatos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos de estar, por ejemplo, estás durmiendo y pasa terremoto, ¿no? Te levantas de pie de forma rápida. O de repente cuando estás comenzando a correr o haces ejercicio, ¿no? O cuando de repente tienes una pérdida súbita de la sangre, ¿no? De tu cuerpo. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a depender de nuestros riñones, dependemos mucho de nuestras hormonas que van a actuar en días, horas, segundos. Y vamos a ver cómo sobrevivimos a estos cambios, ¿no? Entonces, un claro ejemplo vamos a encontrar acá sobre la hipotensión ortostática. Vamos a ver, como dije, una persona se levanta de la cama bruscamente. Como te dije, la sangre se acumula en las piernas. Baja el retorno venoso, la presión arterial tiende a caer en segundos. Vamos a ver cómo los varoreceptores detectan esta caída de la presión, caída de todo esto y envían sobre todo la señal al centro vasomotor. Y se activa así el simpático. Y es así como nuestro corazón empieza a latir más rápido, los vasos empiezan a contraer y tu presión se estabiliza. Si este reflejo receptor falla, vamos a ver cómo ocurre exactamente en ancianos, ¿no? Vamos a ver cómo falla, sobre todo en pacientes con diabetes, pacientes que tienen una neuropatía autonómica, y vamos a ver cómo aparece uno de los síntomas más importantes, mareos o incluso el síncope, ¿sí? Ahora hablando del centro vasomotor, para que puedan centrarse, todo este sistema está dirigido desde el centro vasomotor que normalmente, como dije, está localizado en donde, en el bulbo raquídeo, ¿ok? Y vamos a ver exactamente que se encuentra dentro de donde del tronco encefálico. Y vamos a imaginar el centro vasomotor como una parte central
¿no? El central del mando que va a recibir una información de sensores. Sobre todo vamos a ver a los barroreceptores, como dije, que se encuentran en el seno carotidio y en el callado aórtico, y también encontramos a quienes, a los quimioreceptores. Entonces, si tu presión arterial baja, la central ordena y que dice, ok, activen al simpático y aumenten la frecuencia cardíaca y produzcan la vasoconstricción, ¿ok? Pero si tu presión arterial sube, ¿qué hace el central vasomotor? Ok, activen el vago, no, al sistema parasimpático. Activen al parasimpático, bajen la frecuencia cardíaca y relajen nuestro vaso, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, ¿ok? Entonces para que lo tengan ya listo, un paciente con un trauma medular, algo, algo, mm, algo neurológico, ¿ya? Una enfermedad neurológica. Tiene un trauma, ¿ok? El centro vasomotor pierde conexión con todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces no va a poder activar el simpático adecuadamente. Como consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Sufren hipotensión severa, sufren bradicardias, entonces acá va a producir un shock neurogénico, acuérdense. Es un tipo de shock que no se debe ni a hemorragias, no se debe ni a infecciones como la séptica, hemorragias como la hipovolemia, sino se debe exactamente a un fallo en el control nervioso, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver la importancia clínica, sobre todo en el control nervioso. Vamos a ver que el control nervioso de la presión arterial es como la primera línea de defensa, ¿ok? Para poder mantener la homeostasis de forma inmediata. Entonces vamos a ver que mientras los mecanismos hormonales como la adrenalina, ¿no? La angiotensina 2, la vasopresina y los mecanismos renales que van a ajustar estos volumen van a trabajar en minutos, horas o días y vamos a ver cómo el sistema nervioso va a responder en cuestión de segundos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería comentar. ¿Sí? Ahora vamos con el tema de la integración de los mecanismos. Ok, ya hablé sobre el reflejo receptor para que lo puedan entender, ¿no? Si tienen alguna duda o, a ver, me comentan. Chicos, hola. Ok, bueno, con el tema de exactamente hablando de otros reflejos que se encuentran, son los quimiorreceptores, que van a ser sensibles sobre todo al oxígeno, van a bajar el oxígeno, van a subir el dióxido de carbono y van a aumentar el hidrógeno. Vamos a ver que estos van a estimular al simpático, ¿ok? Tenemos otros tipos de reflejos como el reflejo de Van Bregg, que van a aumentar el retorno venoso y eso que no produce un aumento de frecuencia cardíaca. Sí, entonces vamos a ver exactamente la importancia clínica del control nervioso, ¿ya? Vamos a ver exactamente cómo el control nervioso de la presión arterial es el mecanismo más rápido y que garantiza en todo momento cuando llegue la sangre suficiente a nuestro cerebro, al corazón y a los demás órganos vitales, ¿sí? Gracias a este vamos a poder levantarnos de la cama sin poder desmayarnos, vamos a soportar el estrés antes de un examen o de repente en pleno examen, vamos a poder correr, huir, sangrar un poco sin poder colapsar inmediatamente, ¿no? Entonces ya comprendemos exactamente cuando nuestro sistema se desregula, por así decirlo, y aparecen cuadros clínicos que son muy importantes, ¿ok? Entonces, sí, a ver, ¿sí me logran entender, chicos? Ok, entonces seguimos con el próximo tema, que vamos a hablar del tema, bueno, ya hablamos de los vasoconstrictores, ¿no? Entonces, ahora, bueno, sí entendieron sobre el reflejo receptor, ¿verdad? Es un sistema muy eficiente, así que lo tienen que entender, sobre todo por la hipertensión crónica, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sobre otros reflejos. A ver, ya, vamos a concentrarnos acá un poco más, porque exactamente hemos visto dos grandes protagonistas como la regulación nerviosa del centro vasomotor y el reflejo receptor. Pero vamos a ver que en la fisiología también va a haber más reflejos, sobre todo que van a cumplir un papel muy importante en situaciones específicas, y para eso tenemos los reflejos quimiorreceptores, ¿no? A ver, para poder concentrarnos en este tipo de reflejo, primero vamos a hablar de los quimiorreceptores. ¿Dónde se encuentran? Exactamente en los cuerpos carotídeos, ¿no? Que está en inglés, perdón, en la bifurcación de las carotidas. Vamos también a encontrar en los cuerpos aórticos,
sobre todo en el callado aórtico. ¿Cuál es su función de los quimiorreceptores? A diferencia de los varoreceptores, como dije, detectan cambios en la presión y los quimiorreceptores son sensores químicos que normalmente van a estar diseñados para vigilar constantemente lo que es la composición de la sangre arterial. Son sensibles a tres cambios muy importantes, como dije, al oxígeno, al aumento del dióxido de carbono y al aumento exactamente de la concentración de ¿quiénes? Del hidrógeno. Los iones de hidrógeno que normalmente si vemos aumento de hidrógeno, ¿qué quiere decir? Un paciente está en una acidosis. Entonces, el mecanismo de acción exactamente de los quimiorreceptores es que cuando estos cambios ocurren, por ejemplo, en un paciente que está en hipoxia o de repente está en hipercapnia, vamos a ver cómo los quimiorreceptores, ¿ya? Envían señales al centro vasomotor y su respuesta principal que es estimular el sistema simpático y lo que va a provocar, dije, la vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Al mismo tiempo vamos a ver cómo envían señales a los centros respiratorios, sobre todo del bulbo, ¿no? Para que pueda aumentar la ventilación. Entonces, tú imaginas así a un paciente con una obstrucción en las vías respiratorias, tiene una crisis asmática severa, vamos a verlo así. Entonces, va a disminuir el oxígeno y se va a acumular ¿quién? Dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, los quimiorreceptores se activan de forma inmediata. Se produce de repente una respuesta doble. Por un lado, vamos a ver cómo el paciente empieza a respirar muy rápido e intensamente, va a producir una hiperventilación, su nombre médico, ¿ok? Y por otro lado, vamos a ver cómo el simpático eleva la presión arterial para que pueda asegurar que la poca sangre oxigenada que circula va a llegar de forma eficiente, sobre todo a nuestros órganos vitales. Esto nos recuerda cómo exactamente los quimiorreceptores exactamente van a realizar su función y van a ser como un puente en el sistema cardiovascular y sobre todo en el sistema respiratorio. No solo controlan la presión, también ajustan la respiración, ¿sí? Ahora tenemos el reflejo de Bainbridge, ¿ya? Que vamos a ver que exactamente genera confusión porque a diferencia de los anteriores reflejos, no está centrados en la presión arterial sino está centrado también en el retorno venoso. Donde se localiza, vamos a ver que este reflejo se origina sobre todo en receptores de estiramiento que se van a localizar derecha y en las venas cavas que están cercanas a la entrada del corazón, ¿no? La vena cava superior e inferior. Entonces, ¿cuál es la función de este tipo de reflejo? Vamos a ver que exactamente van a detectar cuánto volumen de sangre llega al corazón. Vamos a ver cuando hay un retorno venoso, está aumentado, vamos a ver que este tipo de receptores auriculares se van a estirar. Este estiramiento que hace activa las vías aferentes, ¿no? Que van a viajar sobre todo en el nervio vago hasta el bulbo raquídeo y vamos a ver qué es lo que nos da al final un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué ocurre esto exactamente en este reflejo? Porque vamos a ver exactamente, vamos a pensar como una estrategia de nuestro corazón para que pueda realizar el proceso de una descongestión. Si de repente llega mucha sangre desde las venas, o sea, quiere decir que hay un aumento del retorno venoso, el corazón acelera sus latidos para que pueda bombear de forma más rápida y es así como evita que ese exceso de volumen se acumule en las aurículas, ¿ok? Y en las venas, ¿ok? Entonces, un ejemplo clínico, vamos a ver la infusión de los líquidos intravenosos. Hay una emergencia hospitalaria. Tú ves a un paciente, vas a administrarle suero en gran volumen, el retorno venoso va a aumentar de forma brusca y gracias a este reflejo de Bainbridge, vamos a ver cómo nuestro corazón responde con un aumento de reflejo y sobre todo va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Para poder manejar este volumen extra que tiene, ¿no? Entonces vamos a ver que exactamente este reflejo se enfrenta al reflejo baroreceptor. Recuérdense que el reflejo baroreceptor, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca y se aumenta, ¿qué? La presión arterial. Pero acá esto lo que va a realizar es aumentar si es que hay mucho retorno venoso y como resultado, ¿qué nos daría? Exactamente, depende mucho de qué estímulo predomina en este momento. Vamos a ver la presión arterial o el volumen que va a retornar al corazón. Entonces, vamos a ver esta comparación que acabo de comentar. Los quimiorreceptores detectan cambios, ¿ok? Entre el oxígeno, dióxido de carbono y los hidrógenos.
¿no? Y responden aumentando la ventilación y estimulando al simpático y subiendo la presión arterial. Mientras que el reflejo Weinreich va a ser exactamente aumentar, detecta cómo aumenta el retorno venoso, perdón, y responde cómo, aumentando la frecuencia cardíaca para que pueda vaciar el corazón. Entonces, la idea central para que puedan entender, vamos a ver que los barroreceptores no trabajan solos. El cuerpo tiene una red de reflejos complementarios que lo que va a hacer es asegurar, ¿quién? Tu estabilidad hemodinámica, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería hablar acerca de los reflejos que acabo de mencionar. Ahora, con el tema del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es más conocido como sus siglas SRAA, este sistema en sí es un verdadero director de orquesta, por así decirlo, cuando nosotros hablamos de la regulación a largo plazo en la presión arterial. Hasta ahora ya hemos analizado los reflejos barorreceptores, quimiorreceptores, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo nuestro cuerpo no solo necesita defenderse de los cambios inmediatos, también vamos a ver que se mantiene su presión de forma estable en el tiempo, incluso frente a días, semanas de variación o meses, dependiendo de las variaciones de ingesta de los líquidos, al balance de sodio o incluso la pérdida por sudor, por diarreas o hemorragias. Vamos a ver que el papel de regulador crónico recae principalmente en este sistema junto con el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, el riñón, ¿sí? Entonces, la idea central del sistema renina-angiotensina es que se encarga de controlar tu presión arterial a largo plazo a través de dos mecanismos muy importantes y sobre todo van a ser principales, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Ajusta el volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Cuánto líquido y sodio retiene y también cuánto elimina tu riñón, ¿ok? El otro mecanismo es regular la vasoconstricción. Van a estrecharse los vasos sanguíneos y es así como va a elevar la presión arterial. Entonces, vamos a imaginarlo como un termostato biológico, pero en lugar de controlar la temperatura, que es lo que controla, tu presión arterial. Y no lo hace minuto a minuto, como el sistema nervioso, sino que lo hace en una escala de horas, incluso días, ¿no? De largo plazo, recuerden. Entonces, ¿por qué es tan importante este sistema? Porque vamos a ver cómo nuestra presión arterial ya no depende exactamente cómo late tu corazón o de repente cómo se contrae los vasos sanguíneos, ¿ok? En un momento muy importante. Entonces, vamos a ver que a largo plazo, gracias a este sistema renina-angiotensina, la presión arterial, ¿no? Como dije, depende principalmente la cantidad de sangre que circula dentro del sistema vascular. Quiere decir, el volumen sanguíneo, vamos a ver presente, ¿ok? Que está directamente relacionado con el manejo renal, tanto de sodio y de agua. Entonces, ¿qué pasa si tu cuerpo retiene mucho sodio y retiene agua? ¿No? Van de la mano, ¿ok? El volumen intravascular aumenta. ¿Y qué va a pasar? Tu presión arterial aumenta. Si tu cuerpo pierde sodio, pierde agua, ¿qué hace el volumen? Baja. Y por lo tanto, tu presión arterial baja. Entonces, el sistema renina-angiotensina es el sistema que regula este balance de sodio y agua y asegura más que todo que tu presión no se desplome ni tampoco se dispare a largo plazo. Entonces, tú imagina un paciente que ha tenido hemorragia, ¿no? Tras de repente un accidente. Pierde sangre, ¿ok? Pierde sangre, cae el volumen circulante y con esto también la presión arterial. Inicialmente habíamos hablado de los vasoreceptores, intentan compensar un aumento simpático y taquicardia, ¿no? Produce taquicardia, pero esta respuesta solo aguanta minutos. Para poder mantener la presión durante horas, durante días, acá entra este sistema, ¿ok? Y es así como libera renina. A ver, vamos a tenerlo acá. Nuestro riñón libera renina. Acá tenemos para que puedan visualizar la imagen. Libera renina y es así como se activa. Ya, vamos a ver el angiotensinógeno y activa la angiotensina 2 mediante, ok, primero tenemos el angiotensinógeno, luego pasa a angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, los ECA, pasa a ser angiotensina 2 y es así como se va a producir la aldosterona. El riñón empieza a retener sodio y agua, ¿ok? Y nuestros vasos se empiezan a contraer. Como resultado, ¿qué pasa con tu organismo? ¿Ok? Logra restaurar el volumen y la presión. Y es así como permite, ¿no? Que nuestro paciente, sobre todo, ¿no? Viva.
¿ok? Y es decir, exactamente queremos decir que nuestro sistema renina-angiotensina es el sistema que le da respuesta sostenida cuando nuestro cuerpo pierde volumen o necesita ajustar la presión de manera prolongada, ¿ok? Por eso es a largo plazo. Entonces, puntos importantes para que puedan recordar esta introducción del sistema renina-angiotensina: es un sistema hormonal, no nervioso, es lento en comparación con los reflejos, pero su efecto es duradero, ¿ok? A largo plazo. Regula sobre todo la presión a través del volumen sanguíneo. Tenemos a sodio y el agua, ¿ok? Y vamos a ver también la vasoconstricción que corresponde a la resistencia periférica, y sobre todo es muy importante en situaciones clínicas como hemorragias. Vamos a ver en temas de un paciente que deshidratado, o una insuficiencia cardíaca, o una hipertensión arterial crónica, ¿ok? Entonces ya sabemos exactamente cómo actúa este sistema renina-angiotensina. Ahora, vamos a hablar exactamente con el tema de la activación y los efectos de este sistema renina-angiotensina, pasando a los efectos de la angiotensina 2. Como dije, la angiotensina 2 es una de las moléculas más importantes de nuestro organismo. Sus acciones son tan variadas exactamente. ¿Por qué? Porque actúa como un verdadero comandante, que lo que va a hacer es organizar la respuesta frente a una caída de la presión arterial. ¿Ok? Vamos a ver sus principales efectos. Tenemos la vasoconstricción potente, y vamos a ver cómo la angiotensina 2 actúa directamente sobre el músculo liso de las arteriolas. Vamos a ver acá la imagen, ¿ya? Y provoca una contracción intensa. Y esta vasoconstricción lo que va a hacer es aumentar la resistencia periférica total. Y por ende, ¿qué es lo que va a realizar? Aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, tu sistema nervioso. Vamos a ver, tu sistema nervioso va a ser como un freno y acelerador de forma inmediata. Mientras que en la angiotensina 2 vamos a ver cómo va a realizar el cierre. Va a hacer que sube la presión arterial, ¿no? Mediante la presión del agua. Entonces, vamos a ver ahora la estimulación de la secreción de la aldosterona. La angiotensina 2 actúa, exactamente, va a llegar, perdón, a la corteza suprarrenal y estimula la liberación de la aldosterona, ¿ok? Como comenté acá. Entonces, la aldosterona actúa sobre el túbulo distal, ¿ya? Y el colector del riñón. ¿Y qué es lo que promueve? La reabsorción del sodio y del agua, y también la excreción de potasio. Y como resultado, ¿qué hace? Aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? Y también aumenta la presión arterial a mediano plazo. Entonces, otro efecto de la angiotensina 2, vamos a ver el aumento de la secreción de la aldosterona, ¿no? De la ADH, que es la hormona antidiurética, ¿sí? Desde la hipófisis posterior, y vamos a ver exactamente cómo esta hormona antidiurética actúa en nuestros riñones y aumenta la reabsorción del agua libre, ¿no? Lo cual exactamente va a contribuir a una expansión del volumen sanguíneo. Y también tenemos la estimulación de la sed. A nivel del hipotálamo, recuerden que la angiotensina 2 genera la sensación de sed y promueve la ingesta de líquidos. Y esto nos asegura que nuestro organismo recupere el volumen, que no solamente está reteniendo agua y sodio, sino también incorpora agua desde el exterior. Entonces, para que puedan entender, la angiotensina 2 actúa por varios efectos. Aumenta la resistencia vascular, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una vasoconstricción. Acuérdense que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Entonces, con eso ya se lo aprendieron. Aumenta el volumen sanguíneo, ¿no? Aldosterona, hormona antidiurética y la sed. Con esto vamos a ver que garantiza la presión arterial, y así se pueda restaurar y sobre todo mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver exactamente cómo la clínica está correlacionada con la fisiología respecto a la hipertensión, porque vamos a ver que en la hiperactividad de este sistema renina-angiotensina es un problema frecuente en dos patologías muy importantes, como los mencioné: hipertensión y un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a ver que en la hipertensión, el sistema renina-angiotensina no exactamente puede estar crónicamente activado, y lo que va a hacer es mantener la presión elevada de manera patológica.
En una falla cardíaca vamos a ver cómo nuestro corazón empieza a bombear mal, nuestro riñón lo interpreta que no recibe suficiente sangre y es así como activa al sistema renina-angiotensina. ¿Qué es lo que va a provocar? Retiene líquidos, produce una vasoconstricción y lo que termina empeorando es la sobrecarga del corazón. Por esto es que los doctores utilizan fármacos que van a bloquear el sistema renina-angiotensina. Tenemos a los YECAs, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y vamos a disminuir la vasoconstricción y la retención de los líquidos, ¿ok? Entonces, también tenemos a los ARA2, que normalmente son antagonistas del receptor de angiotensina 2 porque van a bloquear directamente a los receptores donde va a actuar la angiotensina 2. Estos fármacos reducen la presión arterial de manera sostenida y sobre todo en una insuficiencia cardíaca. Van a disminuir la sobrecarga del volumen y también de la presión sobre el corazón. Y es así como va a mejorar la supervivencia de muchos pacientes, ¿ok? Entonces, el sistema renina-angiotensina, recuerden, se activa cuando el riñón detecta hipoperfusión. La renina inicia una cascada que va a culminar con la angiotensina 2, una hormona que sube la presión arterial por todos los medios posibles. Produce vasoconstricción, retiene sodio y agua y secreta la hormona antidiurética y aumenta la sed. Si nosotros bloqueamos este sistema con YECAs y ARA, vamos a ver que exactamente es una estrategia muy efectiva para poder tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos con el tema del pulso venoso yugular. Ya vamos a ver este tema que para muchos estudiantes es un poco difícil, pero en clínica vamos a ver que es muy valioso y sí es importante, muy importante, porque cuando hablamos de tomar el pulso, vamos a pensar en la arteria radial o la carótida, que nos van a informar sobre todo la actividad del ventrículo izquierdo. Ahora, el pulso venoso yugular es diferente, es como una ventana directa para poder observar lo que sucede en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. ¿Qué es el pulso venoso yugular? Sobre todo corresponde a un tipo de variaciones de presión en la aurícula derecha que va a ser transmitido ya y va a llegar hacia las venas yugulares internas. En otras palabras, para que puedan comprender, la aurícula derecha se contrae, ¿ok? Si es que pasaría, ¿qué pasaría si es que la aurícula derecha se contrae? ¿Ok? Entiéndalo. La presión sube y esta onda se transmite a la yugular. ¿Qué pasaría si tu válvula tricúspide se abre? ¿Ya? Y la sangre baja. Lo que va a pasar es que tu presión cae y vamos a ver que está reflejado en la yugular. Exactamente es como tener un catéter natural que nos va a permitir observar lo que ocurre dentro de nuestro corazón, exactamente en el lado derecho, sin poder abrirlo en el tórax, sin poder usar otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, vamos a ver las ondas principales de este pulso venoso yugular. El registro acá, como vemos, un registro gráfico de una presión venosa yugular tiene tres ondas positivas, que tenemos las ondas A, C, B, y dos descensos que tenemos X y Y. Cada una va a corresponder a un evento mecánico en el ciclo cardíaco, ¿ok? Vamos a ver acá, ok, la onda A corresponde a una contracción auricular. Exactamente ocurre cuando tu aurícula derecha se contrae, ¿ok? Y vamos a ver justo antes del cierre de la válvula tricúspide. Y exactamente representa un esfuerzo de la aurícula ya para que pueda enviar sangre al ventrículo derecho. Un ejemplo clínico, si es que ocurre una estenosis tricúspida, como tenemos acá, la aurícula debe contraerse con mucha fuerza para poder vencer la obstrucción de la válvula. El resultado que sería una onda A gigante. Por eso es que acá tengo el cuadrito donde dice que va a aumentar la onda A, ¿no? Se va a hacer de forma gigante. Y es característica a veces cuando vamos a ver una presión venosa yugular para poder sospechar este tipo de patología. Ahora, con respecto a la onda C, vamos a ver que ocurre un abombamiento de la válvula tricúspide. ¿Qué nos dice? Durante la contracción ventricular, durante una sístole, la válvula tricúspide se cierra, se abomba y exactamente un poco hacia dónde, hacia la aurícula. Y vamos a ver que este movimiento produce una pequeña elevación en lo que es la presión auricular y se refleja como la onda C. Vamos a ver que la onda C va a estar aumentada, una hipertensión pulmonar y va a estar exactamente disminuida. Bueno, cuando se disminuye, perdón, no se altera, ¿sí? Es lo que tienen que entender. Entonces, es pequeña y muchas veces difícil clínicamente, pero sí existe. Cuando aumenta, sobre todo va a existir una hipertensión pulmonar. Es necesario que se recuerden estas enfermedades
¿ok? A esas patologías, ¿ok? Ahora, la onda V es un llenado auricular. ¿Por qué exactamente nos dice que es un llenado auricular? Ocurre durante la sístole ventricular. ¿Ok? Un llenado auricular, ¿ok? Mientras que el ventrículo derecho se contrae, vamos a ver cómo la válvula tricúspide permanece cerrada y el modo que la sangre regresa por las venas cavas se va a acumular en la aurícula. Entonces es un llenado progresivo que va a producir la onda V. Entonces aumenta en donde una insuficiencia tricúspide y cuando está disminuida normalmente no se altera. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, perdón, sobre los descensos del pulso venoso yugular. Vamos a ver que además de las ondas positivas que ya mencioné, hay dos descensos notorios que corresponden a caídas de la presión auricular. Vamos a tener el descenso X, que ocurre en la relajación auricular. Ya después de una contracción auricular, vamos a ver cómo la presión cae mientras que tu aurícula se relaja y la válvula tricúspide sigue cerrada. Es uno de los descensos más importantes y prominentes. Vamos a tener también otro descenso Y, ¿ok? Apertura de la válvula tricúspide y vaciamiento auricular. Cuando tu válvula tricúspide se abre al inicio de la sístole, perdón, de la diástole, ¿ok? Diástole, la aurícula derecha se vacía rápidamente. ¿Hacia dónde? Hacia tu ventrículo. Este vaciamiento lo que va a producir va a ser una caída marcada en tu presión. Y es así como vas a observar un descenso de la onda Y. Entonces, vamos a ver patologías que se encuentran cuando está aumentada la onda Y, hay una pericarditis constrictiva. Cuando está aumentada la onda X, produce un taponamiento cardíaco. Cuando está disminuida la onda Y, taponamiento cardíaco, ¿ok? Disminuida. Cuando está disminuida la onda X, vamos a ver que hay una insuficiencia tricúspide. Entonces, eso es lo que tienen que saber exactamente de la presión venosa yugular. La onda A nos conlleva una contracción auricular, ¿ok? La onda C a un abombamiento del tricúspide, cierre de la válvula tricúspide, la onda V a un llenado auricular, el descenso X, vamos a ver una relajación auricular, el descenso Y, un vaciamiento auricular, ¿ok? Entonces, existe exactamente un valor clínico el pulso venoso yugular. El estudio de una presión venosa yugular, vamos a ver que es una herramienta muy importante porque refleja directamente la hemodinamia del lado del corazón derecho, ¿ok? El lado derecho. Entonces, como ya hablé exactamente, en una fibrilación auricular, ¿cómo tiene que estar tu onda A? Tiene que estar disminuida, ¿ok? Desaparece porque no hay contracción auricular organizada. En una insuficiencia tricúspide, la onda B va a estar muy prominente porque la sangre regresa al atrio durante la sístole ventricular. Entonces, para que puedan entenderlo, la subida de la A, ¿ok? Es el empuje inicial de la aurícula. La pequeña colina de la C, ya, es el abombamiento de la válvula. A ver, para que lo puedan entender acá. De la A. Entonces, luego viene el descenso de la X. Vamos a ver qué ocurre al relajarse la aurícula. La gran ola V, vamos a ver qué es la acumulación de sangre que va a estar durante la sístole ventricular. Y finalmente vamos a ver el descenso de la onda Y, perdón, el descenso de la Y, ya que es la bajada rápida de la tricúspide cuando se abre y también la sangre va a caer en el ventrículo. Entonces, prácticamente vamos a identificar este movimiento venoso, ya que es más ondulante que el pulso arterial, y vamos a ver cómo la presión venosa yugular cambia con la respiración y desaparece si presionamos la vena por encima de la clavícula, a diferencia de un pulso arterial que no se borra con una presión. Entonces, es importante entrenar el ojo clínico cada onda y un descenso de la presión venosa yugular, ¿no? Para que te pueda contar una historia sobre la función auricular y sobre la zona ventricular derecha. ¿Ok? Entonces, sí, para que me entiendan y ya para terminar, ¿ok? Vamos a hablar ahora del pulso arterial, que es un concepto muy básico. Corresponde sobre todo a las ondas de presión generadas por una sístole ventricular, que normalmente se transmite por la pared arterial, estamos hablando de la arteria, y vamos a poder palparla en diferentes puntos de nuestro cuerpo, ¿no? En la parte radial, braquial, en la femoral, ¿no? En otros más. Entonces, es importante entender que cuando nosotros palpamos el pulso, no estamos sintiendo directamente el paso de la sangre, sino estamos viendo las ondas expansivas de la presión que viaja a lo largo del árbol arterial. Entonces, imagina como si fuera una manguera llena de agua.
Si tú presionas y sueltas de golpe el extremo de la manguera, se genera una onda, ¿verdad? Una onda de presión que recorre toda la tubería. Pero esa onda es lo que sentimos en el pulso, ¿ok? Características que vamos a evaluar en el pulso arterial, exactamente tenemos la amplitud. Vamos a ver que la amplitud se refiere a la fuerza o a la intensidad del pulso, ¿ok? Un pulso amplio sugiere exactamente una eyección vigorosa, estamos hablando de una presión diferencial muy elevada, o un pulso débil que indica un gasto cardíaco que está bajo, una obstrucción de la eyección. Ok, un caso para que puedan entender. Una insuficiencia aórtica es una valvulopatía. La amplitud va a ser amplia, va a ser alta y va a ocurrirse el pulso llamado saltón. En cambio, en el shock va a estar débil y exactamente va a llamarse tu pulso filiforme. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante acá en los tipos de pulsos patológicos, pero antes tenemos que ver las características. La forma. La morfología de un pulso arterial nos da pistas diagnósticas muy importantes y acá vamos a destacar las descripciones exactamente hablando de un pulso anacrótico, que es un ascenso lento, un típico. Cuando hablamos de una obstrucción a la eyección, como por ejemplo hablamos de una valvulopatía estenosis aórtica, o un pulso dicrótico que normalmente presenta una escotadura o un rebote diastólico prominente. Y vamos a observarlo en estados de un bajo gasto cardíaco, una fiebre o una sepsis. Entonces, también tenemos otra característica como el ritmo del pulso, que normalmente debe ser regular. ¿Qué pasa si tu pulso regular y está rítmico? Indica que tu corazón está en una conducción normal. Pero si tu pulso está irregular, ¿ok? Sugiere normalmente arritmias, como de repente la fibrilación auricular, donde normalmente vamos a ver que la irregularidad es completamente irregular, por así decirlo, ¿ok? Aquí es como el pulso nos orienta no solamente a la mecánica del corazón, sino también a la actividad eléctrica. ¿Sí? Entonces el pulso arterial es un espejo de la función ventricular izquierda, recuerden, y de la integridad de las válvulas y de las grandes arterias, ¿ok? Su amplitud, su forma, su ritmo son muy importantes, son claves que van a estar interpretadas durante el entrenamiento médico, ¿no? En la práctica médica y van a orientar al diagnóstico clínico antes de pedir un examen complementario. Ahora, ya para terminar, chicos, los tipos de pulsos patológicos, vamos a ver que existen, se los voy a mandar esta imagen, ¿ok? Vamos a ver que el pulso parvus tardus es un pulso débil de baja amplitud, ¿ok? Exactamente, vamos a ver que tardus significa tardío, es el ascenso de la onda que es más lenta, se produce cuando la válvula aórtica estrecha va a ser dificultada la salida, ¿ok? Va a dificultar la salida de sangre hacia, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo. Y como resultado vamos a tener una onda de presión, ¿ok? Que llega disminuida y va a estar retrasada a las arterias periféricas. Un paciente con estenosis aórtica, vamos a palpar la arteria carótida y se nota un pulso lento y débil, ¿ok? Como si llegara a costar, ¿no? Como si exactamente costara llegar la sangre en el sistema de conducción. Entonces, este signo, el parvus tardus, es muy importante, sobre todo en la parte de la semiología clásica de la enfermedad, estenosis aórtica. El pulso saltón, ¿ok? Es otro tipo de pulso saltón o llamado Corrigan. Vamos a ver que se encuentra en una insuficiencia aórtica. ¿Ok? Y vamos a ver que se caracteriza por un ascenso muy rápido, una caída igualmente abrupta, y esto ocurre por una insuficiencia aórtica. Normalmente se da durante una sístole y cuando hay una gran cantidad de sangre sale con mucha fuerza hacia la aorta y hay un pulso amplio. ¿Ok? También tenemos pulsos alternantes, donde vamos a ver la onda de volumen seguida de una onda de volumen. Vamos a ver que indica que el ventrículo izquierdo no puede generar una contracción uniforme. Vamos a ver un ejemplo a un paciente con insuficiencia ventricular izquierda. Ahora, el pulso paradójico de taponamiento cardíaco, acá vamos a ver cómo la amplitud del pulso disminuye durante la inspiración. Se llama paradójico porque normalmente durante la inspiración vamos a ver cómo tu pulso apenas cambia o incluso puede aumentar ligeramente, pero en cambio en un taponamiento cardíaco el llenado ventricular se restringe. ¿Por qué? Por la presión del pericardio. Entonces tú al inspirar, el retorno venoso, lo que va a ocurrir al ventrículo derecho aumenta, pero como no hay espacio suficiente, ¿qué pasa? El tabique se desplaza hacia la izquierda y es así como reduce el llenado del ventrículo izquierdo y como resultado que no va a provocar menor volumen sistólico y disminución de tu pulso.
¿Ok? Acá tenemos exactamente en taponamiento cardíaco la famosa tríada clásica, la tríada de Beck, ¿ok? Para taponamiento cardíaco ocurre hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos y pulso paradójico, ¿ok? Entonces, también tenemos otros tipos de pulsos de bigémino, pulso deficitario, ya que vamos a evaluarlo acá, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Sí, chicos? Ahora pasando con el tema de la hipertensión arterial, sabemos que es una enfermedad crónica más prevalente y factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares, infartos agudos miocardios o una insuficiencia renal. Vamos a ver que la campana de la alarma del incendio, sobre todo tenemos en la hipertensión arterial, que va a generar daños a órganos blancos, como te acuerdan, en el riñón, el cerebro y el corazón. ¿Ok? Entonces, acá normalmente también va a producir una disfunción endotelial. Vamos a tener dos tipos de hipertensión arterial, la primaria y la secundaria. La primaria va a ser por un factores multifactoriales, por muchos factores en sí, por factores genéticos y ambientales, y la secundaria va a ser por problemas renales, problemas endocrinos o incluso por fármacos. Entonces, vamos a ver que en sí la hipertensión arterial hay una disfunción de los vasoreceptores, como hemos hablado. Exactamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar muy hiperactivo. El riñón va a tener alteraciones como natriuresis y sobre todo va a haber una rigidez arterial que va a estar muy aumentada. Ahora, es necesario que lean algunas revistas médicas que publican y que normalmente se actualiza, a veces se actualizan cada año, y en este caso se ha actualizado lo que es el tema de la hipertensión arterial, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de tratamientos, ¿ok? Así que es muy importante que lo lean, ¿sí? Ahora vamos a empezar con las preguntas, espero que no se hayan ido, así que voy a tomar al primer, ok, vamos a ver casos clínicos, chicos. No se asusten, es algo simple, la verdad. Se ve complicado, se ve largo, pero sí es sencillo, ¿ok? Vamos a empezar con, a ver, con Rodrigo, ¿está bien? Voy a leer y vas a analizar y me vas a decir la respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Ya, voy a empezar a leer, ¿sí? Paciente varón de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial que no está controlada, consulta por cefalea occipital y una visión borrosa. Al examen se le encuentra presión arterial de 170 sistólica y 100 diastólica, con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. En el laboratorio se encuentra una creatinina que está elevada, entonces su médico sospecha que la hipertensión está relacionada con una estenosis arterial renal. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es el más probable para este paciente? A ver, ¿cuál es? Chicos, ¿se encuentran? A ver, otra persona que me pueda responder esta pregunta. Podría ser la C. Ya. ¿Por qué? Em, bueno, por la retención de sodio. Bueno, yo me guié por la retención del sodio, ¿no? Y lo que estábamos conversando con relación a la angiotensina 2. Ok. Em, específicamente sería em, este, porque si, por ejemplo, tuviéramos en el caso menciona bueno, podríamos mencionar con la arteria, alguna arteria renal que esté obstruida, sí, y eso generaría mayor aumento de la resistencia, ¿no? Lo que podría desencadenar o sea, ese aumento de resistencia podría desencadenar justamente en la hipertensión arterial, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 entiendo. Entonces, sí, estaría bien. Sí. ¿Alguien más que pueda dar su opinión sobre este caso clínico? A ver, Claudia o alguien. Ya bueno. Sí, en realidad vamos a ver que en sí es la producción, en sí la respuesta es la producción excesiva de la angiotensina 2 con respecto a la vasoconstricción y la retención de sodio. Si lo aplicaste bien con respecto al mecanismo fisiopatológico, entonces vamos a ver exactamente, ¿ok?
Ya con la siguiente pregunta, ¿sí? A ver. Un paciente de 65 años con antecedentes valvulopatía reumática consulta por disnea progresiva, ¿ok? Tiene edemas y en el examen físico se observa una ingurgitación yugular con una onda A prominente, ¿ok? En el pulso venoso yugular. Y la presión arterial es de 110 con 110 sistólica y 70 diastólica. Y la frecuencia cardíaca es de 78. Entonces, a ver, ¿quién es el siguiente? A ver. Claudia o ver quién más. Estaba, estaba Camila, Sebastián, Ariana, Antonio, ¿no? Luego está, ¿quién más? A ver, ¿quiénes más están? Pues? Armando Teodoro se encuentra. Chicos, hola. Hola, chicos. A ver, para poder terminar con la clase. Ya, bueno, no quieren participar. Vamos a ver exactamente, el paciente presenta una valvulopatía reumática. No tengan miedo. Si no saben la respuesta, me dicen, vida, explícame la verdad. No tengo idea o no entendí. Vamos a ver exactamente acá que el pulso venoso yugular refleja lo que pasa en la aurícula derecha, como comenté. La onda A corresponde a la contracción auricular. Entonces, recuerden el cuadro que les comenté anteriormente. A ver, este cuadro, cuando una onda está aumentada, está prominente, se presenta una estenosis tricúspida, ¿ok? Entonces, es así como ustedes van a evaluar exactamente este tema, ¿sí? A ver, entonces seguimos con la tercera pregunta, es otro caso clínico, chicos, participen, ¿ok? Un hombre de 24 años. Ya previamente está sano, se levanta rápidamente de la cama y vamos a ver que está acostado por más de 2 horas y refiere mareo leve, una visión borrosa durante unos segundos, ¿ok? Y exactamente vamos a ver que el examen físico se observa una presión arterial de 95 sistólica y 60 diastólica. Al ponerse de pie con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, después de un minuto la presión arterial retorna a 120 por 80 y la frecuencia cardíaca a 80. Entonces, ¿a qué estamos hablando? A ver, chicos, ¿cuál es el siguiente mecanismo que explica la normalización de la presión arterial? A ver, los leo. Recuerde que es un joven sano que se levanta de la cama, se marea y luego su presión vuelve a la normalidad en menos de un minuto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se activa? ¿Qué tipo de reflejo se activa para que aumente la descarga simpática? ¿Se acuerdan? A ver, Sebastián, Adriana, Rodrigo, Antonio, Claudia. Eh, Podría ser también la activación del reflejo barorreceptor con un aumento de la descarga simpática. Sí, muy bien, Eso porque es por cuando el pasa, por menor retorno venoso, creo, ¿no? Y claro, eso desencadena en menor presión. claro, si disminuye tu retorno venoso del corazón, ¿qué es lo que cae? El gasto cardíaco y cae la presión arterial. Por eso que tu cuerpo debe reaccionar de forma rápida y hace que tu cerebro siga recibiendo mucha sangre, ¿ok? Entonces acá entra, como tú dijiste, el juego de los valorreceptores, ¿ok? Entonces, siguiente pregunta, vamos a ver, una mujer de 72 años consulta por disnea de esfuerzo y dolor torácico al examen. Se va a palpar un pulso arterial carótido, ascenso lento y amplitud disminuida, y la presión arterial es de 140 con 85. El soplo más llamativo, mesosistólico rudo, en foco aórtico, irradiado al cuello, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál creen que sería? A ver, alguien. Ariana, Claudia, chicos, participen. Camila, Antonio, Adriana, Rodrigo, Susana, Ximena. A ver, chicos, por ahí termina. Ok. Entonces, recuerden que exactamente la mujer tiene el pulso carotídeo débil y tardío. Entonces,
si exactamente vamos a ver cómo un pulso arterial cambia según las enfermedades valvulares, ¿ya? Y vamos a ver que la causa principal de este tipo de pulso que está débil, vamos a ver que es la estenosis aórtica severa, ¿ya? Entonces, acá está, en esta parte de acá, en una estenosis aórtica, donde se va a encontrar un pulso parvus tardus, ¿ok? Entonces, seguimos con la última pregunta, creo. Paciente mujer de 52 años con sobrepeso, refiere a cefaleas frecuentes. ¿Ok? ¿Qué más? En el examen físico se le encuentra una presión arterial elevada, ¿correcto? En 3 mediciones separadas, sin signos de daño agudo de órgano blanco y se descartan causas secundarias de hipertensión. Los siguientes mecanismos fisiopatológicos que explican el mantenimiento de las cifras elevadas de la presión arterial, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es? Hay un mecanismo compensatorio, recuérdense. Pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa con esta mujer de 52 años con un sobrepeso? Tiene antecedentes. Por lo tanto, lo que va a estar aumentado es la resistencia periférica total y la alteración de la natriuresis renal. ¿Qué es lo que va a pasar? Como dije, cuando hay aumento de la resistencia periférica total, tus arteriolas se van a mantener, se van a estar más contraídas. ¿Y esto qué va a hacer? Eleva la presión, incluso eleva el gasto cardíaco, pero no va a estar tan alto. Y también ocurre la alteración de la natriuresis renal porque tu riñón necesita presiones más altas para poder excretar sodio. Por así decirlo, como que se resetea el punto de equilibrio y es así como tu cuerpo acepta una presión arterial más alta de lo normal. Entonces, otros factores que tenemos es una activación simpática crónica, una hiperactividad de este sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre todo vamos a ver que hay una rigidez arterial aumentada con la edad. Por eso es que la hipertensión es una falla aislada, ¿ok? No, perdón, la hipertensión arterial es un desbalance multifactorial de muchos factores, pero no es una falla aislada, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora la última pregunta, ¿qué hace el nervio vago, ¿ok? Sobre el corazón. ¿Qué es lo que hace? Exactamente, ¿qué hace tu nervio vago? ¿Te acuerdas del sistema parasimpático? ¿Qué es lo que hacía? ¿Corría o frenaba? ¿Se acuerdan? A ver, alguien. Nada. Ok, gracias. Sí, correcto. Entonces vamos a ver que exactamente disminuye la frecuencia cardíaca. Al frenar, el vago es parte del sistema parasimpático y actúa sobre el nódulo sinoatrial. Vamos a ver que reduce la frecuencia cardíaca, ocurre un efecto cronotrópico negativo y no afecta directamente la contractilidad de los ventrículos ni la vasoconstricción arterial, sino exactamente hay funciones simpáticas, ¿ok? Entonces, exactamente el vago disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? La hormona aldosterona aumenta la presión arterial, ¿por qué? ¿Cómo la aumenta? ¿Gracias a qué? ¿Se acuerdan de la ADH? ¿Qué es lo que hacía? Retiene sodio y retiene agua en el riñón. Exactamente lo que va a hacer la aldosterona actúa sobre el túbulo distal, recuérdense, túbulo distal y colector, y va a aumentar la reabsorción del sodio, y es así como el agua sigue al sodio y hay mayor volumen extracelular y mayor gasto cardíaco, y es así como aumenta la presión arterial, ¿sí? Y ya para terminar, la última pregunta es, un paciente con hipertensión arterial crónica. Lo más frecuente al explorar el pulso arterial, ¿cómo va a estar el pulso? A ver, chicos, alguien para terminar. Hola. Si tienes una hipertensión arterial, tu presión está muy elevada, ¿va a estar débil? No, no va a ser tardío tampoco. Pulso paradójicos para taponamiento cardíaco, recuerden, ¿ok? Entonces tu pulso arterial en una hipertensión va a estar amplio y sobre todo de gran volumen. ¿Sí, chicos? Entonces recuerden exactamente que en una hipertensión crónica hay rigidez arterial y aumenta la presión del pulso. Hay una diferencia tanto entre la sistólica y la diastólica. Y esto corresponde exactamente que tu pulso sea más fuerte, sea más amplio y sobre todo sea más fácil de palpar, ¿no? Entonces no va a ser débil, no va a ser tardío como en la estenosis aórtica. ¿Sí, chicos? Entonces ya hemos terminado la sesión. En estos momentos voy a proceder a mandar el post-test, ¿sí?